¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Bienvenidos este lunes a volver a aprender, a volver a crecer, a seguir aprendiendo juntos, a seguir viendo cosas distintas de la vida, llegando a ese autoconocimiento que es tan importante en esta y en todas las etapas. Pero miren, estamos cerrando nuestras vidas, a lo mejor estamos en el tercer tercio de nuestra existencia y aunque no lo crean, muchas veces hay cosas que no hemos descubierto de nosotros mismos y hay cosas que de veras nos tienen que enseñar los demás para que las entendamos, para que veamos que sí actuamos de una manera que tal vez no nos gusta. Y una de esas, que es de las más difíciles, es el papel de víctima. Cuando a alguien le dices, es que tú eres, te haces la víctima o el víctima, la gente se siente ofendidísima porque es algo que nadie de nosotros quiere ser o parecer. Sin embargo, hay veces en que sí lo hacemos y hay que cacharlo, hay que fijarnos y hay que decidir cómo corregirlo. Está con nosotros la especialista Alma Rosa Rojas y ella nos va a decir muchas cosas interesantes de cómo las personas podemos mejorar y cómo la educación esta que tenemos y lo que hemos vivido durante tantos años y todas esas cosas que de veras muchas veces no podemos acudirnos, como sí se pueden hacer pequeños pasos o grandes pasos. Y ella es especialista en todo lo que tiene que ver con la psicología del ser humano. Ella es terapeuta, da consulta privada, organiza muchísimas cosas, es conferencista, ha estado con nosotros en el Festival del Adulto Mayor y sin más, le doy la bienvenida. Gracias, Portal del Adulto Mayor. Gracias, Martín, por estar siempre con nosotros. Bienvenida, querida Alma Rosa. ¿Cómo te va? Hola, Concha, muchas gracias obviamente por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, compartir con todo el público del portal del adulto mayor y gracias por la confianza, porque para mí es mi pasión poder compartir y poder decirle a la gente, no es que estemos mal, sino podemos hacerlo mejor. Fíjate, es que es interesantísimo cómo hay cosas que no nos preguntamos. Ahora, hace unos minutos, están mis nietos en México, no viven aquí. Y entonces de repente estaba jugando aquí en el parque, en la resbaladilla con mi nieta, y me dice, ¿y por qué me quieres mucho? Y le digo, es que te quiero muchísimo. Me dice, pero ¿por qué tanto? Y le digo, porque eres lindísimo. Me dice, ¿qué significa ser lindísima? Y Ey. entonces, pues, bueno, es que tú te portas bien. Ah, entonces no soy lindísima porque no siempre me porto bien. O sea, dices, empieza esa cosa muy chistosa y le digo, y es que además eres muy inteligente. Y me dice, ¿qué es ser inteligente? Entonces, ese era el por qué que la perdemos con los años. Sí. Ojalá nunca la perdiéramos porque nos dejamos de preguntar todas las cosas importantes, ¿no? Y tenemos que volver a, y entonces, o en la terapia que nos preguntan, ¿no? Sí, exactamente, bien lo dices. Cuando somos niños estamos ansiosos por conocer el mundo, pero además de todo, no nos quedamos con la primera respuesta que nos dan, ¿sí? Por eso es que de niños siempre estamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Porque estamos ansiosos realmente, estamos una esponja en la cual estamos absorbiendo totalmente nuestro entorno, pero que estamos sobre todo programándonos. Estamos haciendo inconscientemente un sistema en el cual nos va a regir durante toda nuestra vida. Y aquí es por eso tan importante escuchar a los niños. Y como bien lo dices, tú ya como adulto, volverte a escuchar, porque nos callamos. Callamos muchas de las cosas que pensamos, creemos que no hay otra forma de hacerla más que esa, que a lo mejor aprendimos, que a lo mejor nos obligamos e inclusive a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos nuestra esencia, fuimos perdiendo desde niños porque obviamente entramos en un sistema en el cual nos van enseñando normas, nos van enseñando reglas y aprendemos desafortunadamente a desasociarnos con nuestro cuerpo y con nuestros pensamientos, al igual que con nuestras emociones. Y cuando llegamos obviamente a una adultez, pues fuimos realmente creciendo sin volvernos a cuestionar.
¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si al final me hace llegar a sufrimiento, muchas veces a dolor. Entonces, por eso es tan importante que ahora que ya tenemos inclusive, es maravillosa la vida porque cuando llegamos a la tercera edad, por supuesto tenemos más tiempo, ¿sí? Ya no tenemos esta prontitud de seguir haciendo cosas, inclusive nuestro tiempo, de estarlo sumergiendo solamente a lo mejor al trabajo, a nuestra casa, a nuestros hijos, y nos vamos olvidando de nosotros. Y por eso es tan importante que en esta adultez, pues dejemos de verdad esto de esa parte de decir ya no tengo tiempo, ya no es para mí, ya lo que soy, lo soy y siempre lo seré. No, porque el ser humano tiene esa facultad tan importante de siempre estarse construyendo. ¿Sí? De hecho, son dos vertientes que tenemos como seres humanos. O nos estamos construyendo o nos estamos destruyendo. ¿Sí? Entonces tú vas a elegir qué es lo que quieras hacer. Y yo sé que la gente que está aquí escuchándonos y que nos está viendo o que nos va a ver después, es gente que está buscando construirse, que ya no está satisfecha, que no está feliz realmente con todo como lo fue haciendo, ¿sí? Pero aquí por eso es tan importante llegar a esto, a este momento donde no hay culpables. Simplemente tenemos que darnos cuenta que fue una programación que nos llevó la vida, que nos sumergimos en la vida y que nos envolvimos tanto en ella que no nos detuvimos a preguntar. No nos preguntamos por qué está sucediendo esto, pero por qué me quieres, pero por qué piensas eso. No, o sea, me quieres porque soy inteligente y si no lo fuera, entonces no me quieres, Ah, ¿no? claro. Esas son las cosas, ¿ves? Entonces, también en esta etapa, fijarnos cómo hablamos. O sea, porque Exacto. yo sí me sentí, y tiene 3 años, o sea, ¿entiendes? Me estaba desarmando una niña de 3 años. Y Sí, porque ya tenemos más conciencia y ya no tenemos ganas de contestar cualquier cosa, ¿no? Y entonces dices, a ver, como que la ves y dices, no, pero es que ¿en qué va a basar su seguridad? En que le claro. estoy diciendo esto, que le estoy diciendo lo otro. A ver, y por curiosidad, ¿tú qué le hubieras contestado? Que yo le dije, súbete otra vez a la resbaladilla. Claro, porque además de todo, fíjate, en ese momento te agarra totalmente desprevenida, ¿sí? Entonces, como estás desprevenido, no te detienes a ver qué es lo que le tendría que contestar, ¿sí? ¿Cómo voy a formar y forjar su seguridad, ¿sí? Claro, No en su inteligencia, no en su belleza, no, sino, a ver, simplemente, porque eres tú, ¿sí? Porque sí. eres única, porque eres el amor que jamás me esperé, ¿sí? Nada Y más, llegas nada saliste. y llegaste a mi vida a construirla, ¿sí? Y llegas a mi vida a motivarla, y llegas a mi vida a darle esa fortaleza y inclusive ese balde de agua que me dan ganas de continuar, que tengo ganas de hacer cosas, porque además de todo, recordemos algo muy importante, Concha, que quienes nos están viendo, nos están mirando porque ellos van a seguir nuestros pasos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante. A veces no es tanto inclusive lo que les digamos, sino lo que nos ven haciendo. ¿Sí? Nosotros aprendimos y de hecho nuestro sistema está creado, la mayor parte se habla de un 70% inconsciente de solo lo que miramos, ¿sí? Lo inconsciente es lo que miramos, ¿sí? Y el 30% fue lo que nos dijeron, lo que nosotros resolvimos, lo que nosotros entendimos, cómo nosotros fuimos manipulando y manejando la información que iba llegando a nosotros, ¿sí? Y fuimos creando nuestro sistema. Porque obviamente hubo cosas que viste, no te gustaron y entonces tú te alejas de ser eso, ¿sí? Hubieron cosas que te dijeron que tenías que hacer y hay veces que por obligación las hiciste, pero llegaste a un punto también de una edad donde dijiste, no comparto esa idea, no me gusta esa idea porque elegiste, ¿sí? Y eso es una de las
cosas más maravillosas también que tiene el ser humano, que todo el tiempo tiene poder de elección, ¿sí? Tú eliges, quieres. Ay, se salió. Quién sabe qué habrá pasado una de estas diabluras de la tecnología, pero en cualquier momento regresa. Sí, nuestra capacidad de elección, que eso es, elegimos hasta el último momento, elegimos y elegimos y elegimos. ¿Y cuántas veces, cuántas elecciones podemos tomar de tantas formas, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es que ahora vamos a hablar, por supuesto, de nuestro tema de cuando paro de sufrir, empiezo a vivir y de cómo muchas veces somos las historias que nos contamos y muchas veces estamos condicionados a esa parte del sufrimiento. Creo que de repente nuestra cultura mexicana es una cultura que sí tiene que ver con ese sufrimiento y realmente hay que empezar a dividir y a separar de nosotros todas esas veces en las que estamos haciendo algo que se necesita y las veces que estamos haciendo algo que no se necesita hacer. Bueno, pues ya regresaste, qué bueno. Sí, perdón, no sé qué fue que sucedió, que me saco. Oye, Ana Rosa, estábamos empezando a hablar del tema de por qué a veces nos sentimos víctimas y dónde aprendimos eso y cómo podemos darnos cuenta primero, porque sí, yo creo que todo quien le preguntes te va a decir víctima yo, o sea, por supuesto que no, o sea, no hay nadie que te diga si yo me hago la víctima. Claro, fíjate que hay veces que creemos, que nosotros mismos creemos que no somos víctimas, ¿sí? Pero por supuesto que sabemos en qué momento estamos siendo víctimas, ¿sí? En qué momento estamos manejando, manipulando inclusive las cosas a las personas para que resulte lo que tú quieres. ¿Sí? Para que lleguemos a lo que nosotros queremos. Y ahí está nuestro estado de victimismo. Además, si alguien más te lo está diciendo, puedes decir, ok, déjame analizarlo. No me había a lo mejor percatado, pero déjame ver, porque si más de una persona, si una persona te lo dice, por supuesto que es un foco rojo en el cual tienes que detenerte y puedes empezar a ver qué es lo que está sucediendo, en qué momento, o puedes, porque luego nos sentimos atacados, en lugar de preguntar, ¿en qué me consideras en qué momento estás pensando que soy víctima? ¿O por qué tú me estás mirando de esa forma? ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo tenga información y entonces recapacite, analice, yo mismo me cuestione. ¿Qué sistema, que estábamos hablando del sistema que vamos creando de cuando somos pequeños, en qué sistema, de qué manera lo aprendí? Porque claro que todos aprendimos a ser víctimas y aprendimos también a jugar el juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, mamá, vamos a ponerlo en algo tan simple. Mamá te decía, cómete eso. ¿Sí? En la hora de la comida te decía, te tienes que comer el brócoli, ¿no? Que a muchos no les gusta, ahora afortunadamente creo que a muchos niños ya les gusta, pero te tienes que comer las verduras porque te hacen bien y porque quiero que estés sano, ¿sí? Y obviamente tú dices, no, es que me duele el estómago, claro que no, eso no me gusta. ¿Y qué pasaba? A lo mejor llegaba papá y te decía, bueno, cómete poquito, ¿sí? Ajá. Y entonces tú te comías a lo mejor, le dabas una sola mordida y ahí, sin querer, tú ya estás generando, sí, como papás, nuevamente, no es que lo queramos hacer, sino inconsciente lo estamos haciendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué digo, papá? Entonces cuando lloro, entonces cuando digo pataleo, cuando digo que no quiero, cuando grito, ahí me dan lo que yo quiero, ¿sí? Y entonces ahí yo ya aprendí de una u otra manera a manejar, a manipular, ¿sí? Y eso lo vamos llevando a diferentes situaciones en nuestra vida, ¿sí? Como vimos, si vemos que papá discutía con mamá porque no hacía lo que él quería, entonces también nosotros vamos haciéndolo, ¿sí? Entonces por eso todos aprendemos a ser víctimas, ¿sí? Pero también aprendemos a ser victimarios. Ujú. ¿De qué manera esto es lo más importante? ¿De qué manera lo utilizo para salirme con la mía? ¿Sí?
El víctima siempre va a buscar salirme con lo que yo quiero, siempre quiere ganar, ¿sí? Es una parte egoica del ser humano en el cual siempre busca ganar, ¿sí? Pero hay veces que gana, pero también bajo su propio sufrimiento, ¿sí? Porque hay cosas que ya no quieres hacer, que no quieres repetir, pero no te atreves a abandonarlas. No te atreves a dejarlas porque si yo dejo de hacer eso, ¿en quién me voy a convertir? ¿Sí? Tengo miedo porque lo he utilizado tanto. Es como si fuera una muleta, ¿sí? Vas caminando y obviamente si dejas la muleta no sabes hacia dónde, porque te sientes débil, porque crees que vas a caer, ¿sí? Y esas muletas las vamos utilizando en nuestra vida, ¿para qué? Para no caernos, ¿sí? Porque además de todo también fuimos creando una imagen, fuimos creando una forma de que los demás nos vieran. Y si yo lo suelto, ¿sí? Y entonces por eso aquí las preguntas que te podrías hacer para ver si eres víctima es, qué estás aguantando? ¿Sí? ¿Qué estás sosteniendo que no quieres sostener? ¿Sí? ¿Qué cosas estás haciendo que van en contra de ti mismo? ¿A quién quieres manipular? ¿Sí? Esas cuatro preguntas nos deberíamos de hacer, sobre todo cuando alguien nos lo está comentando, cuando alguien, en lugar de sentirnos heridos o de sentirnos, porque el ego y sobre todo el estado de victimismo va a defenderse. ¿Sí? Es un sistema en el cual me voy a defender y voy a defenderlo porque no sé hacerlo de otra forma. ¿Sí? Y no quiero hacerlo en este momento también de otra manera, ¿sí? Entonces por eso es que lo sostengo para seguir siendo yo, Sí, pero ¿sí? fíjate, yo creo que también algo que sucede con las personas o cuando nosotros entramos en esa fase de víctimas es que la culpa es de todos los demás. Ah, claro, Yo hago todo perfecto, yo soy la más linda, yo soy la más cuidadosa, yo soy la más generosa, no sé qué, y los demás son los mal agradecidos, son los incumplidos, son los que no saben, los que no, los ingratos, ¿no? Son estas sí, personas. Y luego, si yo siempre lo llevaba al doctor, ¿por qué él no me lleva? Si yo lo claro, cuidé todos estos días que lo operaron y él no me cuida, si mi hijo, o sea, entonces empezamos, o sea, o con las amigas, porque he oído personas que dicen, es que yo ya le he marcado 10 veces, ya no lo voy a ver. O sea, sí, y es culpa de ella, es culpa de y es culpa de todos. O sea, llega un momento en que ya todo mundo influye en tu vida así y entonces el drama y la cultura del drama, la cultura del llanto, la cultura del sufrimiento y la cultura de estar cobrando cuentas todo el tiempo. sí, claro, porque estás dando, o sea, tu significado del dar es para obtener, ¿sí? No es nada más doy porque me nace, porque quiero, porque estoy a gusto, porque estoy feliz, porque me encanta solamente proporcionar. No, estoy buscando de qué manera te ato. Buscando de qué manera te manipulo, ¿sí? De qué manera tengas una deuda conmigo en la cual va a ser insostenible, ¿sí? Entonces, por eso entro en ese estado. Si tú te estás haciendo todas esas preguntas o estás dentro de esta forma de manejarte en la vida, estás totalmente en un estado de victimismo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué ella no me llama? Si tú tienes tiempo, hazlo, ¿sí? Ellas no me llaman, no es porque no seas importante, no es porque no te quieran, no es porque, no, nuestras heridas simplemente se abren, nosotros hacemos que se abran, ¿sí? Entonces, por aquí es decir, si yo quiero seguir teniendo una relación con esa persona, es ver para qué, ¿sí? Siempre cuestionarnos todo, ¿para qué? ¿Sí? Y estamos en esta edad en donde deja de estar siendo automático, deja de estar siendo como un robot. Pregúntate, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Sí? E inclusive, ¿para qué creo que pasa esto?
¿Para qué creo que pasó, sucedió esto? Porque las cosas siempre van a seguir sucediendo, ¿sí? Lo más genuino en la vida es que siempre te esté sucediendo algo y que siempre tengas la capacidad, porque si te está sucediendo es porque tienes la capacidad de manejarlas. Y perdemos ese enfoque, ¿sí? Perdemos ese enfoque de que nosotros tenemos capacidades. Creemos que como vamos avanzando en edad, las perdemos. No, no es así. Al contrario, ahora tienes más tiempo. Tienes tiempo de ir por herramientas, tienes tiempo de hacer cosas que a lo mejor no te habías atrevido a hacer, tienes tiempo de hacer cosas que a lo mejor no te obligaron a hacer, ¿sí? ¿Cuánta gente estudió lo que estudió porque lo tenía que hacer? Claro, por ¿Sí? supuesto, claro. Entonces, hoy tienes tiempo. Quitarnos y de verdad sacudirnos ese estado de victimismo es una elección. Es una Exacto. elección en la cual tú debes de decidir qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que quiero realmente vivir, lo que resta de mi vida a partir de hoy, cómo quiero hacer, cómo quiero vivir, de cómo quiero hacerlo, con quiénes me quiero rodear, de quiénes me quiero rodear, ¿sí? Hacia dónde quiero ir, cómo quiero hacer, porque desafortunadamente cuando el ser humano no se está cuestionando, no está enfocado, entonces está somatizando, Sí, ¿sí? claro. Y Sí, no, cuando estás perdón, y cuando estás somatizando, estamos entrando a enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso, lejos de decir, ok, tengo un diagnóstico y decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué si yo soy muy buena persona, como decíamos, yo soy muy linda y demás, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Sí? Pregúntate, ¿para qué es que tengo esta situación? ¿De qué manera la tengo que enfrentar? ¿De qué manera la puedo pulir? ¿Y de qué manera la puedo traspasar? es que fíjate, con esto del lenguaje que somos los constructores de nuestra realidad, lo que estaba yo diciendo, constructores de nuestra narrativa, cómo hay personas, cómo hay veces sentimos, es que a mí siempre me pasa igual. Yo soy la que no sé cobrar. Yo soy la que logro que la gente abuse de mí, o sea, abuse de mí en el sentido de que o no me paga, o no cumple con las promesas, o nadie me entiende. Siempre me pasa lo mismo. Es que yo no puedo hacerlo. Es que así soy y ni modo. Todas esas cosas, esa narrativa, ser víctima es quedarse, o sea, ser víctima es un hecho, o sea, es algo que decimos, pero quedarnos en el papel de víctima es una posición que realmente creo que ahorita no nos lleva a ningún lado, porque ¿qué estoy ganando? ¿Qué podría ser distinto aunque fuera pequeño? ¿Qué si está en mis manos cambiar, no? Y ¿cómo me puedo sentir bien si decir, a mí siempre me pasa lo mismo, soy la que no invitan a la fiesta, o soy la que no invitan a la junta, o sea, todas estas cosas tienen que ver muchísimo con la autoestima y con la educación. O sea, porque todos tenemos ejemplos de esos, ¿no? O sea, que de repente hay que gritar, o sea, de repente hay que alzar la voz, hay que defendernos y decir, a ver, no, esto ya no puedo con esto, ya no quiero, pero parte de la educación es lo mismo, o sea, es más fácil hacer el drama y culpar a todos que tener el valor de defender lo tuyo, o sea, y es, no sé, o de llamar la atención, o sea, porque esa conducta de llamar la atención es muy fuerte. Yo tenía una hermana que cuando mi mamá vivía, se las vivía, esta hermana iba al hospital mínimo cada 2 meses. Entonces, cuando mi mamá muere de repente, nos decía, ¿y ahora quién va a ir a cuidarme? ¿Quién sabe? Le dijimos las otras dos, ya nos tenían acá. Y bueno, no Sí, puedo entrar al hospital. O sea, claro, llegamos a esos extremos de lo que estás diciendo de la somatización y todas esas cosas. Es muy duro. claro. Entonces, yo lo que me gustaría es que nos invites a revisar cómo somos, si somos víctimas, o sea, cómo saber si somos víctimas, hombres y mujeres, porque estoy segura que aquí hay muchas personas que dicen, las que se hacen las víctimas son las mujeres, y no.
no solitas. No, 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 no. Es más, déjame decirte que los hombres, su manera de victimismo es todavía más manipulable, ¿no? Porque obviamente si inclusive son los del poder económico, entonces desde ahí están también victimizándose, ¿sí? El hecho de decir, no me alcanza, no tengo, es que yo ya no trabajo, es que yo ya no puedo generar recursos y demás. De esa manera también es una forma de victimizarse, ¿sí? O sea, cada uno, como decía, cada uno desde pequeños aprendimos la manipulación, aprendimos a ser víctimas. ¿Por qué? Porque tuvimos un beneficio. Siempre tuvimos ese beneficio en el cual nos daban lo que queríamos. Nos aprendimos a que de esa manera podíamos manejar no nada más a otros, sino también nuestra propia vida, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacerlo de esta manera? Es, ¿a qué me estoy apegando? Sería otra de las preguntas. ¿Qué estoy apegándome? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente lo quiero? ¿Sí? Siempre pregúntate, ¿lo quiero? ¿Me hace feliz? Y creo que una de las frases que más a mí, inclusive en lo personal, me encanta es preguntarme, ¿esto me da paz? ¿Sí? Porque si te da paz, de verdad, no erres el camino, sino todo lo contrario, tómalo, afiánzate de ese camino, que es lo que te da paz, ¿sí? Y si no te da paz, entonces, a ver, detente, pregúntate, ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para ponerme la estrellita, para que los demás me vean bien, para que me aplaudan, porque para cuando yo esté grande vayan y me cuiden, ¿sí? Nada, porque me da miedo quedarme sola, me da miedo que nadie realmente se vaya a hacer cargo de mí, ¿sí? Y por eso vamos manipulando, pero al ir manipulando no somos conscientes de que nos volvemos esclavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te estás haciendo esclavo de una forma, de una dinámica que creaste, pero también de las mismas personas. Las mismas personas que tarde o temprano, por supuesto, se cansan y tú no sabes de qué manera, de qué forma te lo van a cobrar. ¿Sí? Entonces, porque no te lo están, al comienzo te lo dieron porque te aman, porque te quieren, porque les interesas, pero cuando tú prolongas esta situación, estás soltando todo tu poder, estás soltando tu vida, ¿sí? Y se las estás entregando, aunque en este momento tú piensas que tú eres el que estás ganando. Aunque en este momento tú pienses que tú eres el que estás manejando las cosas, ¿sí? Estás entregando tu poder. Y cuando nosotros entregamos nuestro poder, tarde o temprano nos vamos a sentir cada vez más débiles. Y entonces vamos a tener que aceptar, vamos a tener que aceptar las elecciones de otro, ¿sí? Entonces ahí es, pregúntate, ¿realmente vale la pena entregarme mi vida a alguien? Claro, claro, Sí, claro, pierdes el control de tu vida y por querer hacerte la que no puedes, llega un sí, momento en que la gente te ve así. Y ahora me gustaría que en esta segunda parte de nuestra entrevista habláramos de qué hacer cuando detectamos que alguien está portándose como víctima para no caer en su juego. claro. Ahí es lo más, eso me encanta y es muy bonito, ¿no? Porque cuando tú estás viendo que alguien está siendo víctima, tú puedes detener ese juego, ¿sí? Y puedes decirle, ¿de verdad quieres que yo me haga responsable de ti? Porque si hacerme responsable de ti también indica que me voy a hacer responsable de todo lo que genere, ¿sí? De todo lo que es tu vida, de todo, ¿estás preparado? ¿Sí? Y vas a ver que lo primero que te van a responder es, no, 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 nada más, por favor, apóyame en esto o haz esto, ¿sí? Cuando te dicen, hazlo por mí, tú en ese momento tienes que detenerte y decirle, ¿estás seguro? Yo te puedo acompañar. Yo siempre les digo, es como esta pluma, ¿no? Yo te puedo acompañar a cargarla, ¿sí? Porque a lo mejor en este momento la edad, alguna complicación, a lo mejor hasta tuviste una pérdida.
que en este momento te sientes débil, porque por supuesto que cuando tenemos pérdidas, perdemos también el camino, ¿sí? Y yo te puedo acompañar a cargarlo, pero el que lo está apoyando nunca debe de olvidar que no es algo de él, que no es algo que le corresponda, ¿sí? Y entonces cuando tú te quedas con esto, entonces también te tienes que responsabilizar de esto. Aquí la palabra sería totalmente responsabilidad, ¿sí? Tengo que responsabilizarme en todos los aspectos, tanto de lo que estoy eligiendo tomar, de lo que estoy eligiendo detener, ¿sí? Y tú como víctima puedes decir, gracias. ¿Por qué? Porque me estás devolviendo mi pluma, ¿sí? Porque es mía. Porque a mí me corresponde, sin ella yo no podría escribir, yo no podría generar, yo no podría ser, ¿sí? Y además de todo, te están tratando totalmente con un respeto, ¿sí? Están respetando tu individualidad, están respetando tu inteligencia y están respetando tu fuerza, ¿sí? Porque nosotros no perdemos la fuerza, nosotros elegimos soltar la fuerza, ¿sí? Entonces, por eso aquí es de qué manera estoy tanto el que está apoyando a alguien que se hace víctima, como el víctima realmente quiere que esa persona que la está apoyando todo el tiempo la esté cargando, porque después por eso es que me debes o te maltratan, porque sucede eso, ¿sí? Que cuando volteamos papeles, sobre todo papás a hijos, cuando volteamos papeles, muchas veces el dolor de hijo del que le causaste a tu hijo, en ese momento se desacerba, ¿sí? Y entonces busco la manera de que me pagues algo de ese dolor. ¿Sí? ¿Y estás preparado como papá para vivirlo? ¿Sí? No, nunca permitamos. E inclusive, ahora más que nunca, Concha, tenemos, creo que tanta información, que tenemos tantas cosas que tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, porque no se trata de que lo hagamos excelente, no, sino porque ¿qué es la excelencia? ¿Sí? Sino de que lo que tú estés haciendo nuevamente te deje en paz, te deje en tranquilidad, pero sobre todo estés satisfecho de ti. Cuando de verdad te mires en el espejo, digas, qué padre, qué hermoso es verme, ¿sí? Porque soy responsable de mí. Soy responsable de mis actos, soy responsable de mi mente, soy responsable de mis elecciones, soy responsable de mi vida, ¿sí? Y como adultos tenemos de verdad que seguir siendo responsables. Yo sé que a veces ya llegamos cansados a esa adultez, nos sentimos cansados y que es divertido y es bueno a veces decirle a alguien, hazlo por mí o ayúdame, apóyame, pero nunca olvides que es tuya, ¿sí? No la sueltes, porque si la sueltas, estás perdiendo. Estás perdiendo y entonces ya dejas de ser víctima. Ahí ya no eres víctima. Estás tú mismo decidiendo abandonarte. Estás abandonando la vida, ¿sí? Y la vida no se abandona. La vida se abandona hasta que nos vamos, ¿sí? Pero en ese momento que nosotros dejamos la vida, realmente todos nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Pues lo podemos ver inclusive en la cara de alguien cuando ya terminó su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo te quieres quedar? ¿Qué realmente? ¿Cómo te quieres ir? Y esa es tu responsabilidad. Deja de responsabilizar a los demás. Responsabilízate de ti. Toma totalmente el control. No este control de manipulación, no. Es el control de tu vida, de tus elecciones, de tus decisiones. Y siéntete pleno. Yo creo que mientras más avanzamos, por eso se le llama a la adultez la edad sabia. ¿Sí? Porque ya tenemos la sabiduría suficiente, el conocimiento más que suficiente, pero eso nos determina que sigamos aprendiendo. Siempre el ser humano seguir
Ay, quién sabe qué pasó, quién sabe qué pasó. Les agradezco mucho a las personas que nos están escribiendo, a las personas que nos están saludando. Y aquí estoy leyendo a Teo García que dice, si nos sentimos cansados hay que tener ánimos de continuar. Sí. A ver, a mí me gustaría mientras regresa Alma Rosa que empezáramos a preguntarnos las personas que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros, ¿en qué momento se sienten víctimas? O sea, ¿qué es lo que las ha provocado sentirse víctimas? A sentir, es que esto que me hizo esta persona sí estuvo horrible, yo no tuve nada de culpa. Hay veces que sí no tenemos nada de culpa, pero o sea, el sentirte por un momento víctima es humano. El decidir qué haces con eso después y cómo lo vas calmando, cómo lo vas cambiando, cómo vas encontrando la paz, cómo vas sintiéndote otra vez armado, el rearmarte es donde está nuestra decisión, o sea, porque si no, pues vamos a seguirnos así, ¿no? Hay personas que nos han dejado unos ejemplos gigantescos o sea, que ante situaciones insostenibles, en lugar de ponerse en el papel de víctima, se han puesto en el papel de que ayuda a los demás, ¿no? Por ejemplo, el conocidísimo Víctor Frankl, que estuvo en los campos de concentración tantos años y que al estar ahí, en lugar de darse por vencido y decir soy víctima de estas personas que son crueles y que han asesinado a todos nosotros los judíos y que han hecho todas las tragedias que causaron, en lugar de eso, él estaba diciendo, ¿cómo le hago para salir de esto? ¿Cómo le hago para darme cuenta, para estudiar el comportamiento humano? ¿Cómo le hago para que este dolor tan grande tenga sentido? Y muchísimas veces nosotros, ese es el cambio de paradigma. ¿Cómo hacerle para esto que estoy sufriendo, que esto que estoy sufriendo tenga sentido? Hablamos todo el tiempo de las víctimas, que sí hay muchas cosas, las víctimas del feminicidio, las víctimas de tantas cosas, las víctimas de todo lo que estamos sufriendo en este mundo actual, ¿no? Los niños que están entre las bombas y que están con unos dolores horribles, los hospitales que revientan, las escuelas, o sea, todas esas víctimas, pues sí, sí, somos víctimas de muchas cosas, eso no se puede negar. Sin embargo, pues dejar de ser víctimas siempre es nuestra acción, nuestra decisión. Y eso es exactamente lo que tenemos que trabajar. Pero ¿cómo vamos a poder trabajar eso si no aceptamos que a veces somos víctimas? Entonces, lo primero es esa lupa, ese espejo. Y algo que ayuda mucho es ver personas que son víctimas y por qué te caen tan gordas. Porque esa parte de que los comportamientos que no nos gustan, son los comportamientos que más nos molestan en nosotros, ¿no? Entonces, eso es una parte interesante, ¿no? Y también el estar acostumbrados, lo que tú dices, ¿no? Haberlo visto toda tu vida y haberlo visto como algo autorizado, ¿no? O sea, Exactamente. Lo vemos tan autorizado que, que lo normalizamos, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas que el día de hoy, por las noticias, porque nos lo ponen tan normal que literal nosotros ya no nos impacta, ya no hay ese impacto de nosotros y entonces dejamos de actuar, dejamos de responsabilizarnos, ¿sí? Y aquí por eso es esta dinámica que me preguntabas hace un momento. ¿Cómo puedo ir dejándolo? Primero pregúntate, ¿qué situación el día de hoy estoy cargando? ¿Sí? Que me causa sufrimiento. ¿Qué situación hoy puedo soltar? ¿Estoy preparada para soltarlo? ¿Sí? Y si no estoy preparada para soltarlo, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a seguir con la misma dinámica? ¿Hasta cuándo voy a pensar que tomarme todos los días unas gotas de veneno le va a hacer daño a los demás? ¿Sí? ¿Hasta qué momento? Entonces serían uno de los pensamientos, perdón, sería una de las, sí, de los pensamientos que tendríamos que analizar para decidir qué es lo que quiero soltar o qué es lo que quiero seguir perpetuando, ¿sí? Soltar sobre todo, Concha, aquí no es olvidar, ¿sí? O sea, no puedo decir que me lastimó algo y lo voy a olvidar, ¿sí? No, no es verdad, no lo vas a olvidar, pero sí puedo mirarlo desde otro lugar.
Puedo mirarlo inclusive ya sin ese dolor, sin creer que me está atacando, ¿sí? Sin creer que esto que me causó sufrimiento, hoy todavía me lastima, ¿sí? No voy a dejar, es una herida que tarde o temprano, si nosotros permitimos que cicatrice, lo va a hacer. ¿Sí? Pero eso no significa que va a disolverse o que no va a aparecer en tu historia de vida, ¿sí? Aparece en tu historia de vida, pero ya no con dolor. Ya no tiene poder sobre de ti esa situación ni esa persona, lo que esté pasando, ¿sí? Aquí es hacernos nuevamente responsables de que el que decide soltar eres tú, ¿sí? Eres tú el que siempre va a decidir todo en tu vida, ¿sí? Y yo creo que con eso te deberías de sentir como muy poderoso, ¿sí? Muy poderoso el saber que la responsabilidad es tuya, que las decisiones las tomas tú. Ese es tu poder, ¿sí? Y otra de las cosas que yo les puedo decir a las personas es pregúntate, ¿sí? Como decíamos que a veces no soltamos ese estado de victimismo porque no sé en quién me voy a convertir, no estoy preparada todavía para convertirme en alguien más, pero hazte esta pregunta, si yo suelto este sufrimiento, ¿qué ganaría? ¿Sí? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo estaría? ¿Qué cambiaría inclusive en mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué cambiaría en mi mirada? ¿Qué cambiaría en mi sonrisa? Y si vale la pena, suéltalo. Deja de verdad de sostenerlo. Sí, porque, o sea, es muy, o sea, importantísimo. Sí, sí vale la pena y hay que soltarlo. Me gustaría decir que cuando nos sentimos víctimas, eso nos lleva no solamente a sentirnos víctimas, sino nos lleva al enojo y nos lleva al rencor y nos lleva al resentimiento y nos lleva a la amargura. O sea, sentirte víctima es como una estrella de muchos picos, ¿no? Porque te afecta, o sea, dices, o sea, de repente, si tú estás haciendo algo que te piden, como tú dices, algo que no quieres hacer, y de todas formas no tienes el valor de decir que no lo quieres hacer, y lo haces, y empiezas a decir, es que qué bárbaro, es que cómo abusan de mí, o cómo nos tienen consideración, cómo me piden que haga la fiesta y demás, y además de que preste mi casa, me encargue de los 3 postres, o sea, o sea, esa parte, mira, fíjate, esta parte es muy dura, porque cuando pasan los años hay muchas hijas cuidando a los padres envejecidos, que la verdad son víctimas de sus hermanos, porque muchas veces los hermanos hombres o también otras hermanas, tienen esas formas de decir yo no ayudo en esto, o yo no hago esto, o yo como que a mí no me toca, ¿no? Y entonces tú estás ahí sabiendo que eres víctima de, entonces o sea, sí Sí, tiene sentido, ¿no? sí, O sea, lo que estoy diciendo. sí, O sea, sí, tú te sientes la víctima y dices, bueno, pero es que, ¿qué hago si nadie quiere cuidar a mi mamá? O sea, eso todo el tiempo nos habla en el programa. claro, Todo- sí. Y aquí Y sería si muy importante poner límites, ¿no? Los límites. ¿Por qué? Porque, mira, no estamos acostumbrados, desafortunadamente, a hablar con las palabras como son, ¿sí? Todo lo queremos siempre embellecer y siempre lo ponemos bonito y no, ¿sí? Hay que aprender a poner límites y a hablar con seriedad, ¿sí? Hablar con la misma responsabilidad. Donde es, en un caso así, es cuántos hermanos somos, nos toca de tanto. ¿Sí? Si no puedes hacerlo en tiempo, hazlo en especie, pero no te puedes hacer a un lado, porque también son tus papás, ¿sí? Y muchas veces también el cuidador, muchas veces también se queda por qué ventaja voy a tener sobre los demás al hacerlo, ¿sí? Entonces por eso es que hay que responsabilizarnos todos.
en todos los aspectos y hablar las cosas siempre. La comunicación yo siempre he creído y que desafortunadamente cada vez se pierde más, Concha. ¿Sí? Porque no nos atrevemos a mirarnos, a vernos cara a cara. Ahora con un mensaje ya pensamos que ya lo resolvimos todo, ¿sí? No, hay cosas que no podemos resolver en un mensaje. No podemos mandarlas en un texto, porque además de todo, cada quien va a manejarlo o va a entenderlo de la manera que él quiera, ¿sí? Entonces hay que hablar las cosas claras y hay que ponernos, inclusive nosotros como adultos, como papás, como mayores, también poner las cosas muy claras, ¿sí? Sin tener miedos, sin tener esos rodeos, porque al final siempre queremos pertenecer y siempre queremos ser amados y por ser amados vamos en contra de nosotros mismos, vamos en contra de nuestras ideas, vamos en contra de lo que queremos y ahí entramos en el estado de victimismo, pero estás siendo víctima de ti mismo, ¿sí? Por no hablar, por no decidir, por no poner el límite, por no responsabilizarte. ¿Sí? Y no responsabilizar también a todos en lo que les corresponde. Y el que no quiera participar, ok, está bien, no quiera participar. Entonces tú mismo, después no estés ni sintiéndote víctima, ni llorando lo que en este momento en vida. Por eso hay frases que las hacemos de verdad sacado totalmente del contexto, ¿sí? Pero son frases tan ciertas de que lo que des en vida se queda en vida, ¿sí? Después, ¿ya para qué? Ya después no tiene sentido. Y creo que cuando nosotros trabajamos realmente desde el amor incondicional, ¿sí? Amor incondicional, no desde el amor que nosotros hemos creado y que hemos construido, sino desde el amor incondicional, desde ahí ni siquiera hay reclamos, desde ahí no estoy esperando nada porque simplemente estoy dando, es puro, ¿sí? Es amor. Y que los demás dieron, no importa, porque tú estás fija en el amor incondicional. No hay un parámetro, no hay un equivalente y sobre todo no hay un significado. Simplemente es amor incondicional. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros nuevamente, como papás, tenemos también enseñarlo. ¿Sí? Tenemos que de verdad también enseñarlo desde muy pequeñas edades, pero y si no lo hiciste, ahora es tiempo de hacerlo. Es tiempo de enseñar ese amor incondicional. Es el tiempo de dejar también de querer que nos carguen, ¿sí? Sino de Puesto, y no empezar a decir que construirnos. es el momento, ¿no? ¿No? Que me carguen. Sí, y fíjate que hay otra cosa que creo que las personas que se sienten víctimas, o cuando nosotros nos sentimos víctimas, por ejemplo, es que él empezó, es que él fue el que me pidió dinero y nunca me lo pagó. Es que él es el que no paga la cuota de mantenimiento del lugar donde estamos todos y entonces él es el que no trabaja cuando las familias comparten un negocio. Yo soy el que trabajo más o la que trabaja más, yo me responsabilizo de todo. Y entonces se va haciendo una bola gigante y de repente yo he visto hermanos que de repente uno muere y nunca volvieron a hablarse porque los dos se sentían víctimas Sí, y ninguno quiso dar ese paso. Hay una amiga mía que se llama Diana Orero, escritora, que dice, hay personas que están a una palabra de distancia. sí, Perdón. sí. Y entonces, qué tremendo, o sea, saber que eso está pasando y entonces por sentirte víctima y por sentirte con todo el derecho a no pedir perdón y con todo el derecho a ese resentimiento y que no sé si te ha tocado, pero es que sí va de generación en generación. Sí, O sea, se sí, puede desafortunadamente. llegar a otra generación. Sí, y por eso creo que la vida nos ha dado más herramientas, Concha.
¿sí? Ujú. Cada vez nos da más herramientas a todos, tanto pequeños como grandes. ¿Por qué? Porque nosotros como grandes también debemos de seguir dando ese conocimiento, esa construcción, ¿sí? Porque cuando nuestros hijos nos ven todavía construyéndonos, ellos no tienen manera de decir, no tienen forma de decir cómo lo hago, si siempre te han mirado construyéndote, ¿sí? Por eso el ejemplo arrasa. ¿Sí? Pero si tú decides y eliges detenerte, soltar la vida, empezar a hacer, estar esperando tu partida de este mundo sin hacer nada, pues es tu elección, ¿sí? Y también te están mirando. Y también están mirando cómo lo estás haciendo y son esas cargas, ¿sí? Que en el cual estás aceptando que alguien más cargue con tu vida, ¿sí? Creo que es momento y de verdad qué bueno que sí existan estos espacios, qué bueno que exista de verdad tanta información ahora, porque es momento de hacerlo diferente, nuevamente de seguir construyéndonos. No significa hacerlo excelente, sino nuevamente lo digo, de hacerlo diferente. Todos los días somos capaces de hacerlo diferente. No necesitas hacer grandes cambios, sino poco a poco, si tú empiezas como una gota a hacerlo, 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 vas a ver el gran lago, el gran río, el gran mar que vas a construir, porque la vida no se acaba hasta que se acaba. ¿Sí? Y entonces puedes seguir construyendo, puedes seguir haciendo. Y creo que tenemos más responsabilidad porque alguien más nos está mirando, alguien más nos está siguiendo. Entonces tenemos que seguir construyendo, nos tenemos que seguir aprendiendo. No podemos decir, no sé cómo, porque ahora puedes abrir, todo el mundo tiene un celular, o sea, puede faltar lo que tú quieras, inclusive de verdad, puede faltar hasta alimento en una casa, pero un celular no falta, ¿sí? Internet ya no falta. Entonces, en cualquier momento, de verdad, utilízalo para bien, ¿sí? Sé inteligente, ¿sí? Y utiliza toda la información que hay ahí en las redes, hay en tantas plataformas que hay, pero también nuevamente regresamos a lo básico, Concha. Cuestiónate. ¿Sí? No lo des todo como asentado. No me creas a mí, no le creas a nadie, ¿sí? Tú ve haciendo, ve construyendo tu propia receta hasta que llegues a la misma paz, ¿sí? No deseches lo que platicamos, no deseches las palabras, porque yo sé que te mueven, yo sé que te hacen que tu mente diga, es que tiene un poco de razón. A lo mejor no me das toda, pero sí dices, sí tiene un poco de razón, pero cuestiónate. Síguete cuestionando. El ser humano muere cuando deja de pensar. El Ujú. ser humano realmente muere cuando deja de construir. Suelta totalmente las cargas, suelta todo lo que te lastima. Prepárate para hacer una nueva versión de ti cada día. Estamos preparados para hacerlo porque tenemos vida. Y si alguien está confiando en nosotros, por eso nos la está dando, ¿sí? Llámale como quieras, universo, vida, mundo, Dios, llámale como quieras, pero están confiando en ti. Están confiando en que tú puedes, están confiando en tus aptitudes, en tu corazón. Entonces, no te caigas, no te caigas y ni tampoco te quedes atrapado en el pasado. No te quedes atrapado en situaciones que ya pasaron. El pasado ya pasó, ¿sí? Voltea a ver a la naturaleza, cómo todos los días se recrea. Jamás has visto un día igual que hoy y jamás lo vas a volver a ver. Entonces, por eso, siéntete de verdad orgulloso, orgullosa de estar aquí. Siéntete orgulloso de ser quien eres. Y si no sabes quién eres, es momento de aventarte un clavado hacia ti. Darte cuenta de pulirte. Todos somos grandes diamantes que no Claro. nos dejamos jamás de pulir. Claro, claro, y tenemos que pensar en eso y pensar que todos los días podemos ser un recuerdo en la vida de alguien según actuemos y que sí, que todo esto al final es una cosa que se acaba,
la vida se acaba, se va a acabar y el chiste es que estemos encantados, como tú decías, y en paz y no cargados de arrepentimientos por no haber evolucionado o por no haber sabido cambiar eso de víctima o de cada quien tiene las cosas que carga y todo el mundo, yo creo que sí sabemos, ¿no? Cómo somos y cuáles son las cosas que nos detienen y cuáles son las cosas que, pues, las heridas esas que ya no tiene caso seguir volteando a ver y seguir abriéndolas y abriéndolas y abriéndolas porque fui una víctima de mi pasado, una víctima de un papá que o sea, cosas horribles que suceden, sí, definitivamente, ¿no? Y tampoco ya que nos queda muy poquito tiempo, o sea, tampoco ser un vengador, porque también Exacto. eso se viene tremendo, o sea, esas partes de decidir tomar venganza, o sea, de llenarte de odio, porque ve todas las cosas donde te puede llevar esto, ¿no? O sea, decir, yo de aquí en adelante voy a matar a todos los que tengan el pelo negro, o sea, porque no, porque mató a mi mamá uno de pelo negro, ¿no? O sea, no, Claro. las cosas así que de repente dices, no, o sea, no te va a llegar, no te va a llevar a ningún lado No. ese odio y llenarte de ese coraje. No, nunca, nunca nos va a llevar a nada eso, ¿no? Es simplemente aprender a construirlo, a poderlo integrar en nosotros. Cualquier dolor, cualquier situación que pasa en nuestra vida, tenemos que aprender a cómo introducirla en nuestra vida, ¿sí? O sea, que en el momento que suceden, por supuesto, es un shock. Por eso es que no sabemos cómo manejarlo, porque es un shock, no estábamos preparados para vivirlo, pero cuando nos calmamos, lo analizamos y simplemente vamos aceptándolo. No se trata de aceptarlo de la noche a la mañana, pero también puedes irlo aceptando poco a poco, puedes irte dando cuenta de que cuando lo vas aceptando pesa menos, deja de doler, deja de tener sufrimiento para ti. Y entonces vale la pena ir por tu paz. Y no es una utopía, no es algo que no suceda, sino porque todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido que levantarnos de algo, todos hemos tenido shocks. Todos hemos pasado por cuestiones y cosas que no esperábamos y que no sabíamos cómo manejarlas, pero cuando vamos poco a poco aceptándola, le vamos quitando ese peso, vamos liberándonos de ello y también vamos aceptando lo que pasó, ¿sí? Que nos hubiera gustado que hubiera sido diferente siempre, ¿sí? Siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, siempre nos hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes, pero tengo que aceptar que es lo que es. ¿Sí? Y cuando es lo que es, lo único que me corresponde es mirarlo, agradecerlo y continuar. Y si no estoy preparada todavía para agradecerlo, es simplemente para perdonarlo, ¿sí? Para decir, ok, tengo que aprender a perdonarlo, ¿sí? Y poco a poco irlo soltando, hasta que de verdad llega un momento que tú despiertas y te das cuenta de que ya no duele, ya lo puedes recordar y lo puedes inclusive hasta compartir y contar. Y como bien tú lo decías en los momentos que salí, hay gente que ha tomado su dolor, que ha tomado su sufrimiento, e inclusive como esa salida para decir, se puede hacer esto, podemos construir. Recuerda nuevamente que el ser humano o se construye o se destruye. Tú eliges qué estás haciendo. Si te quieres seguir construyendo o quieres destruirte. Sí, Nadie más lo puede hacer más que tú. más lo puedo hacer por ti, bueno, y tenemos que cerrar, pero sí, definitivamente, y entender que esta etapa de la vida es una etapa en la que nuestro espíritu no para de crecer. O sea, es lo único que no para en las personas mayores. De repente sí tenemos declive y todas estas cosas, pero tenemos muchas cosas que podemos ver
y decidimos cómo vamos a construirnos hasta el último momento por estas informaciones, por estas reflexiones que hemos hecho. Y gracias por tu tiempo, Alma Rosa, gracias por estar aquí con las personas del portal del adulto mayor y gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos. Y qué bueno que estés atenta, Eulalia, a buscar tu paz y gracias a todos los que nos dicen que les gustó toda la información y pues que ojalá pronto podamos dejar de ser víctimas y de cacharnos cuando estamos actuando así y sobre todo el título tan bonito que nos propusiste, ese de cuando paro de sufrir empiezo a vivir. Así que todos empecemos a vivir. Exactamente. Gracias, Concha. Gracias nuevamente al portal de adulto mayor por el espacio. Y pues vamos a vivir. Aprendamos a ser libres y responsables de toda nuestra vida. Claro que sí, Alma Rosa. Muchas gracias. Hasta la Un próxima. beso. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, pues, como ven, sí, definitivamente cada vez nos queda más claro que somos responsables, somos los que construimos nuestros destinos, construimos nuestros caminos, construimos nuestras relaciones, construimos nuestro estado de ánimo. Y pues sí, somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo. Y la otra frase que me gusta tanto, esa de que la vida se divide en dos, la que has vivido y la que te falta por vivir. Y aunque te quede solo un día por vivir, tienes toda la vida por delante. Así que, pues, a seguir, a seguir, a seguir con muchas ilusiones, con muchas ganas, con muchos sueños, a vernos en el espejo y decir, ¿qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? Gracias, Portal del Adulto Mayor. Gracias, querido Martín, por estar siempre aquí con nosotros. Y pues hasta la próxima. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención y por sus mensajes.